para iniciar esta segunda parte en nuestras jornadas, como decíamos, una parte que intenta ser pues un poco más práctica. Y bueno, para esta ocasión, al igual que el año pasado, si os acordáis, pues estuvieron tanto Moisés como David dándonos una masterclass de cómo se hacía un muro, una puerta, elementos arquitectónicos que solemos utilizar en nuestras construcciones, y lo hicieron aquí en vivo y en directo para mostrarnos su saber. Bueno, pues para este año pues habíamos pensado invitar a don José Luis Mayo Lebrija, uno de los grandes belenistas de nuestro país, pues para que, en principio era para que nos diese una masterclass de cómo se modela, pero evidentemente hay que traer muchos elementos, hay que tener muchas cosas, pero por lo tanto lo que hemos llegado al acuerdo es nos va a explicar cómo es todo el proceso de modelaje de una figura, desde que es un trozo de barro hasta que termina siendo pues una hermosa figura como las que tenéis ahí, totalmente terminadas por medio de la policromía. Presentamos, por lo tanto, en este momento a don José Luis Mayo Lebrija. José Luis nació en la ciudad de Toledo, por lo tanto es paisano nuestro, en marzo del año 1941. En el 1950 se traslada ya a vivir a Madrid, donde finaliza sus estudios primarios. Y ya a la temprana edad de 13 años empieza a practicar lo que ya era su obsesión, el modelado y la escultura, en el taller del escultor Mariano Amaya, residente en la ciudad de Madrid. Su trayectoria vocacional es inmensa, llamado desde la infancia a reproducir la realidad y sus inquietudes a través de la materia prima nada noble del barro, pero bien pobre, sencilla y humilde. Descubre en ella el modo plástico perfecto para expresar sus percepciones de cuanto le rodea y siente. Su periplo pasa desde ser lazarillo, repartidor de pan, florista, pintor, trabajar en diferentes talleres artesanales, bien de cerámica como de fundición o escultura, hasta tomar un contacto directo con el mundo del Belén, en el que se encuentra el mundo perfecto para desarrollar su creación. Es en 1971 cuando constituye su primera experiencia en solitario en la andadura artística con su estudio en Algete. Allá por la década de los años 80, casado y ya con descendencia, supone su afianzamiento y eclosión en su taller de Leganés. El realismo en el tratamiento de sus figuras, tanto en los rostros como actitudes, como en el movimiento de las telas, el interés por el detalle, el acercamiento de formas casi arqueológicas en la época de Jesús de Nazaret y la etnografía en cuanto a las costumbres pronto calan en los apasionados del belenismo. En cuanto a referencia a sus belenes monumentales, encontramos el que realizó para la Gran Chateau de Madrid en París en el año 1987, o los realizados, por ejemplo, por las asociaciones de belenistas de Alicante y de Elche. A esto le seguirían otros de diferentes tipologías y características realizados por asociaciones y particulares. La Comisión de Fiestas de Reyes de Bancaja lanzaba un nuevo reto en el año 1994. Yo creo que es cuando la mayoría de nosotros ya comenzó a conocer la obra de José Luis Mayo. O al menos ese fue mi inicio, que con la colaboración de José Luis Catalá Paredes en el diseño y las construcciones se planteó un Belén monumental de carácter itinerante, para el que José Luis Mayo Lebrija realiza más de 1 millar de figuras. En el 2003, el Ayuntamiento de Madrid aprecia en su obra el carácter artístico e innovador que dota la tradición navideña, por lo que adquiere gran número de piezas y construcciones, conformando así el que constituye el Belén de la Villa de Madrid. Otras obras y reconocimientos por parte de José Luis es, en su relación de obras, figuras de escenas de la vida de Cristo, o de la Virgen o de los santos, como veremos también en este ratito. La recreación de espacios y arquitecturas, construcciones, montajes, exposiciones y premios, como por ejemplo el primer y segundo concurso de figuras del nacimiento organizados por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Caja Madrid y la Asociación de Belenistas de Madrid. Entre sus títulos está
el adquirido en 1991 de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, que le concede el título de artesano tradicional madrileño. En el año 1994, la Asociación de Belenistas de Madrid le otorga el premio de Maestro Belenista, obteniendo ese mismo año el trofeo de la Federación Española de Belenistas. En 1999 adquiere el título de Maestro Modelista Tradicional de la Cámara de Comercio de Madrid. Realiza otras muchas actividades. Nunca será completa la relación que se pueda hacer de ellas por lo extensa que es y el continuo movimiento que éstas tienen en su incansable trayectoria como artista, escultor y artesano. Pues nada más. Nos dejamos ahora pues con este ratito en el que espero que todos podamos gozar del buen hacer y de la sabiduría de José Luis Mayo Lebrija, en la cual, pues como os decimos, pues le pedimos, ¿no?, que nos enseñe cómo es todo ese proceso a la hora de poder crear las figuras que luego componen nuestros belenes. Pues muchas gracias, José Luis, por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí. Un aplauso. Tener una figura acabada. Es precisamente pues como la introducción a lo que pues ahora desearía que José Luis Mayo Lebrija nos fuese poquito a poco explicando. Fijaos, es todo un proceso de creación de la nada, por eso pues un artista es como copartícipe, ¿no?, de esa actividad del mismo Dios, que de la nada es capaz de hacer una obra de arte, entre ellas nos encontramos nosotros, y en la cual pues él va plasmando, ¿no?, todo su mundo interior. Por eso lo primero que me gustaría preguntarle a José Luis es ¿y por qué fue el barro y no otro tipo de materia lo que hizo que tu creatividad se plasmase de esta manera? Bueno, cuando empecé era la materia más barata, entonces el barro lo encontrabas en cualquier sitio. Y además me parece que es una materia tan noble, la puedes manejar, no es como la madera o la piedra, ¿no?, que es más duro y tienes que estar ahí. El barro es... no sé, para mí es algo muy agradable el trabajarlo, ¿no?, jugar con él y darle forma y siempre me gustó el barro. O sea, algo que no sé, que desde chaval siempre, incluso cuando estaba en el taller de artesanía del Belén, pues hacíamos todo con barro, entonces de alguna forma eso se ha ido quedando, ¿no? He hecho cosas de madera también y en bronce, en piedra no, pero en bronce, en madera sí he hecho algunas cosas, pero lo mío es el barro. Muy bien, pues muéstranos cómo trabajas el barro, estos primeros pasos, ¿no?, a la hora de poder ir haciendo una figura. Como habéis visto, la foto, normalmente siempre que hago una figura empiezo por el desnudo. Una forma de respetar la anatomía, porque una vez que lo vistes puede caer alguna deformación del cuerpo. Entonces primero hago el desnudo y luego voy vistiendo la pieza con planchas de barro muy finitas, dándole
dándole el movimiento a la figura, ¿no? O sea, la figura de por sí, el desnudo, le das el movimiento que quieres, pero luego ya le ayuda el hacerle las telas, que vayan con más o menos movimiento, ¿no? Entonces se hace una plancha de barro finita y se va adaptando al... A ver, por ejemplo, pues aquí sirve todo para darle forma a la tela, ¿no? ¿Veis cómo la plancha es fina? Entonces empezamos a darle forma. Y una vez que vamos colocando sobre el desnudo de la figura, le vamos dando la forma que necesitamos, ¿no? Más o menos dándole forma a los pliegues, darle movimiento a la tela. Esto sería para hacer la figura lo que en el argot belenista decimos palillo, son figuras originales. Eso es, te quería preguntar, ¿qué distinción hay? Porque es de las maneras, de las distintas maneras que soléis trabajar tú y el taller. Eso, ¿qué diferencia hay entre una figura a palillo? ¿Por qué la llamáis a palillo? ¿Cómo son los instrumentos y los palillos o distintos palillos que soléis utilizar? ¿Para qué? Cuando luego comenzáis lo que es ya la producción en serie. La diferencia está, bueno, los palillos son, como veis, son de madera, hay distintas formas. A fin de cuentas, el palillo es como alargar los dedos, ¿no? Donde no llega el dedo, llegan los palillos. Entonces, a la hora de modelar una pieza, sea para serie o sea para pieza original, que es el palillo, el modelado es el mismo. Se intenta dar la forma a la figura, darle movimiento, lo que quieres representar o lo que quieres que represente. La diferencia es que la pieza original no hay molde, es pieza única, que si se rompe no hay otra. Sin embargo, la de serie es la que hacemos a base de una serie de moldes. Primero hacemos el modelo, sobre ese modelo se hace el molde, que tenemos aquí, donde dependiendo de la figura lleva más o menos piezas interiores, ¿no? Para que la figura salga. Esto ya sería para serie, pero que a la hora de modelar es lo mismo, o sea, hay que modelarla igual. Diferencia que sea molde o sin molde. Por supuesto, la figura en serie sale más económica, porque de un solo modelo pues, puedes sacar varias, mientras que la pieza original solo hay esa. Entonces, todo el tiempo que has dedicado a ese modelado es el que sube el precio, ¿no? Y hablando económicamente sobre el dinero, ¿no? Entonces, estos moldes, que por supuesto los hacemos nosotros también, como veis, lleva una serie de piezas para que la figura salga, porque si no, no saldría bien. Una vez que se realiza la figura original, antes de convertirlo a hacer el molde, es necesario que se seque, ¿verdad? ¿Qué tiempo sí que...? No, la figura cuando se hace el molde de escayola se pierde. El original se pierde, porque al sacar la escayola la figura se destruye, se rompe. Entonces, el modelo original no. Al amor de Entonces, cuando se hacen, ahora pues han salido productos nuevos donde se hacen figuras de pasta cerámica, que llamamos. Ahí no se pierde ya el modelo, porque los moldes son de goma, que es diferente, entonces se salva el modelo. Pero al hacer la figura en molde de escayola, el modelo se pierde. Entonces queda el negativo, que es de donde sacamos después la pieza. Esto se rellena de barro, esto es lo que se llama apretón, ¿eh? Luego hay piezas que se hacen por colada, que es barro líquido, donde se echa en el molde y una vez que ha cuajado un poco, entonces se saca. Pero el molde que es así, es de apretón, entonces sale con más rapidez, ¿no? Digamos. Lo único, eso sí, hay que apretarle mucho para que salga, marque todos los pliegues y las formas de la figura, ¿no? Esta figura, una vez que se ha sacado del molde, hay figuras que llevan más piezas sueltas, pues a lo mejor la mano
o una parte del cuerpo, que se hace aparte y luego se vuelve a unir, ¿no? Una vez que se ha vaciado ya todo, se repasa toda la rebaba que ha sacado, los defectos que han podido salir, y se añaden las piezas sueltas, ¿no? Las piezas que van aparte. Una vez que la pieza ya está repasada, montada, terminada, entonces se deja secar y se pasa al horno. Se cuece a 900 grados, con lo que la dureza pues queda. Imaginaos, si esto se tarda, imaginaos si tengo que ponerme a modelar, entonces aquí os aburrís como ostras. Es posible que no salga bien del todo porque solo quiero que veáis un poco el proceso de vaciado. Vamos a ir viendo, según José Luis está haciendo también esta demostración, bueno, en las diapositivas que vais viendo por ahí, cómo José Luis, si bien podemos decir que su punto fuerte es el modelado y la construcción de figuras para el Belén, no solamente se dedica a ello, ¿no? Él también tiene una larga producción de imaginería religiosa, fundamentalmente, como el ejemplo que habéis visto ahí del modelado y de la creación de un Cristo por una parroquia de Madrid, y tienes otras muchas, por ejemplo, José. ¿De Cristo, sí? Perdona. Sí, de imágenes religiosas. Sí, imágenes he hecho varios, sobre todo imágenes de Cristo crucificado, de la Virgen, un ese homo también en talla madera, un San Alonso de Orozco. O sea que he hecho varias imágenes, ¿no? Bustos de la Virgen, pero que son de parroquia, ¿no? Últimamente San Francisco. Este hombre me está liando, ¿eh? Estas últimas imágenes que habéis visto ahí, por ejemplo, dale para atrás, José. Evidentemente, en estos últimos años, la familia franciscana está celebrando, dale para atrás, estaba celebrando, ¿no?, durante 4 años consecutivos diversos centenarios de la vida de San Francisco. No se comenzó, pues, con el centenario de la creación del primer Belén de la historia, que San Francisco por eso es el patrono de los belenistas, porque fue el que hizo el primer Belén viviente de la historia, y a partir de ahí surge, pues, la idea de ir haciendo belenes en las parroquias, en los pueblos, etc. Después se ha celebrado también el centenario de los estigmas de San Francisco. Este año están celebrando el centenario de cuando se aprobó la regla de los franciscanos, y el año que viene, coincidiendo con el centenario también de nuestra catedral, además 800 años, porque fue en el mismo año, se celebrará la muerte o el tránsito de San Francisco de Asís. Por eso, bueno, San Francisco, que es el patrón de los belenistas, pues ahora en estos últimos años también ha tenido con mucha prioridad, ¿no?, en la creación de las figuras de José Luis. Y por eso le preguntaba, porque no solamente ha hecho estas que veis ahí, ¿no?, esta que es tan tierna, ¿no?, de San Francisco con el niño en los brazos, un poquito recordando, ¿no?, aquel primer Belén viviente que se creó en Grecho, como también otro tipo de figuras que tienen relación con la vida de San Francisco. ¿El de? Otras de la vida de San Francisco. Sí, he hecho, por ejemplo, el milagro del abrazo de San Francisco, lo he hecho en tamaños normalmente pequeños, pues de 35 o 40 centímetros. El Belén, o sea, la cuna, San Francisco depositando al niño en la cuna, Santa Clara adorando al niño, en fin, algo sobre el tema de San Francisco, que hay un belenista que le encanta la vida de San Francisco, entonces en Carazel he hecho varios, he hecho algún San Francisco también a tamaño, pues no sé, que tendrá 1 metro más o menos en talla madera, se ha hecho en varios sitios, ¿no? Y ahora esto, como os he visto antes, una vez que ya está llena las 2 partes del molde, entonces ya se une. Aquí ya hay que apretarle un poco.
Se van haciendo varias cosas, o sea que normalmente todo lo que hago es tema religioso, ¿no? Porque, no sé, me gusta y no sé, y lo siento, o sea, es así. Una parte importante en la vida del artista es precisamente eso, ¿no? Aunque José Luis también ha hecho otras obras de tipo más profano, porque te han encargado otro tipo de esculturas. Sin embargo, pues uno termina expresando artísticamente lo que uno vive, ¿no? Por eso también, como hicimos la otra vez que le trajimos a las primeras jornadas de belenismo, no, pues también me gustaría que nos hablase, mientras sigue haciendo esta figura, pues que nos hablase un poquito qué intenta transmitir él a través de sus obras. ¿Ves? Una vez que ya están las dos uniones hechas, ahora se abre el molde y a ver qué sale. La parte de la figura, no sé si desde ahí lo veis alguno. Luego os acercáis a verlo. Si no tuviera estas piezas, la figura no saldría, se quedaría pegada, o sea, dentro del barro, porque no le dejaré salir, no tiene salida. Entonces se hace una serie de piezas. ¿Ves? Y ahora aquí todo esto es defecto. Mira, aquí se roza la carita, así es que no se puede vaciar así deprisa y corriendo. Pero bueno, veis un poco, os hacéis idea de todo esto. Ahora hay que quitárselo. Todas estas rebabillas que salen, las juntas, esto con unos palillos de metal, que debe estar por aquí. ¿Dónde está el corazón? Aquí está. Todo esto se va repasando. Como veis, aunque sean luego lo que llamamos, ¿no?, figuras de serie, tienen toda su elaboración y todo su trabajo, con lo que conlleva muchísimo tiempo, ¿no? Por ejemplo, José Luis, desde que se hace la figura en barro hasta que la metéis luego en el horno, ¿cuántos días tienen que pasar para que se vaya secando la materia? Normalmente se seca a una temperatura ambiente, depende en verano o en invierno, ¿no? Pero vamos, puede tardar 2 o 3 días en secarse bien para poderla meter en el horno y que no reviente, porque si metemos la figura en el horno fresca, que no está seca, puede pegar un reventón, puede reventar la figura, se puede abrir. Entonces tiene que estar bien seca, se mete en el horno, se mete a 900 grados, 900, 950, y una vez que la figura ya está cocida, entonces ya se le da un baño de cola para luego ya pintarla y darle sus colores, ¿no? Eso es, por ejemplo. Chuparía, si no se da la mano de cola, absorbe el barro la grasa de la pintura y entonces se queda muy mate, ¿no? Entonces interesa darle una imprimación. Eso es, como veis, vamos paso a paso. Hemos visto el mazacote de barro, cómo pues empieza a coger forma dentro de los moldes. Una vez que son desmoldadas, pues se le va cuidando la figura para quitar los defectos que puedan ir teniendo y se dejan reposar. Luego, como ha dicho José Luis, la figura se pasa al horno, donde ya adquiere pues toda su dureza. Una vez que han salido, y ya es el último paso, del cual también pues, José Luis suele tener alguna obra pintada por ella, aunque también en el taller tiene varias personas que se dedican a ellos, entre ellas su hija María, que es la que está aquí con nosotros y es, como decimos, ¿no?, la que le da el alma y la vida a las figuras. Sobre todo también, y los que la conocemos más, algunos de los que estamos aquí, por el detalle que suelen tener las figuras de José Luis Mayo, ¿no?, en los ropajes. Si os habéis fijado, bueno, pues son figuras muy fáciles de reconocer por la mano del artista, precisamente porque casi todas ellas están pues pintadas con líneas, estilo de telas hebreas. Muchas de esas telas y de esos dibujos, ¿verdad, José Luis?, están realmente documentados de lo que son vestiduras de época. Sí, normalmente sí. Intento reflejar las figuras de la época de Jesús.
tengo bastante documentación sobre ello y intento reflejarlo un poco. Y bueno, es que hay veces cosas que hay herramientas, posiciones de la gente que en aquella época y ahora se siguen usando. Yo he reconocido, mi abuelo era carpintero, entonces tenía herramientas que ahora, viendo la documentación de la época, pues eran más o menos iguales. La famosa sierra, el cepillo, toda esa serie de cosas son iguales. Los cacharros de barro, cuántas veces hemos ido, sobre todo en algunos pueblos, con el cántaro por agua a la fuente o la cacharra de barro para tener en casa, las jarras. O sea, hay cosas que son más o menos. Diferencia, pues que a lo mejor tenían un estilo diferente de hacer la forma del cántaro, por ejemplo. Allí existían las ánforas que terminan en punta, otras terminan en ancho, y aquí tenemos el cántaro, o sea que prácticamente lo mismo. Entonces, sobre eso y sobre la alimentación o los productos que se utilizaban en la época, los que había, pues el melón, varios productos, la aceituna, sin embargo el tomate me parece que es, y la sandía nos viene de América en el descubrimiento, ¿no? Entonces, adaptándose a la forma que tenían de trabajar, los productos que había, cómo vestían. Es verdad que a veces, para darle un poco más de gracia a la figura, pues ponemos un poquito de nuestra cosecha, ¿no? Le damos un poquito de forma que a lo mejor en la época no era demasiado, pero es que si no eran ropas tan simples, porque eran ropas que se fabricaban, que hacían ellas mismas, las mujeres, se hilaban ellas y lo hacían ellas, ¿no? Como el pan, por ejemplo, no había panaderías. La mujer lo primero que hacía por la mañana era machacar el trigo y hacer el pan, y lo hacía en casa, ¿no? Ropas muy elegantes, pues lo tenía la gente de la alta sociedad, ¿no? Pero la gente del pueblo, pues era ropa muy sencilla. Entonces, a veces le enriquecemos un poquito más para dar un poco más de gracia, ¿no? Pero lo demás intentamos reflejarnos, o sea, representar o copiar la época en que Jesús vivía y las costumbres que había, ¿no? Eso podemos verlo. José Luis tiene 2 grandes belenes aquí en nuestra ciudad de Toledo. Esas imágenes que estáis viendo son las del Belén de la catedral, del interior de la catedral. Un proyecto que se iba haciendo desde hace varios años y en los cuales pues, podemos ver terminada todas y cada una de sus obras. Él decía, las vestimentas de José y María son de gente sencilla, de gente humilde, los pastores, pero luego encontramos los reyes. Y los reyes eran reyes. Sí, bueno, eso es una cosa también que en el Evangelio, la Biblia no nos habla de que fueran reyes, nos hablan de unos magos de Oriente, no hablan más, ni el número tampoco lo sabemos. Lo que pasa es que se ha puesto 3 porque creo que eran las tres edades del hombre, pero que realmente no sabemos cuáles son. En cuanto a María y a José, pues yo he vivido en una familia numerosa donde he visto a mi madre embarazada y luego mi mujer. Entonces, una mujer que se ha andado 100 kilómetros desde Nazaret a Belén en burro, pues la mujer no creo que estaría para hacer muchas virguerías, ¿no? Entonces, lo normal es que la ponga, pues eso, es una mujer que está tumbada o bien reclinada sobre algo, y San José como esposo pues atendiendo ese momento, ¿no? Atendiendo la necesidad de esa mujer. Entonces, a la Virgen de rodillas, que es como tradicionalmente se ha puesto siempre en los belenes, tanto en los murcianos, algunos incluso la han puesto sentada, pero tanto en los murcianos como en Olot y en la mayoría de los fabricantes de la época, la ponían de rodillas adorando al niño, como esa divinidad, que tenía su sentido, pero no era lo normal, ¿no? Entonces, intento reflejar un poco esa humanidad, esa sencillez, esa normalidad de cada día, ¿no? Pues la Virgen agotada, cansada, San José atendiéndole, la Virgen que llega pues San José que llega a pedir posada y que no hay sitio para él porque estaba llena la posada, porque en un pueblo tan pequeño como Belén, toda la gente que estaba afuera tenía que ir a empadronarse allí. Luego entonces no había sitio en la posada y menos para una mujer que estaba a punto de parir, ¿no? Entonces lo mandan a un establo que además era bastante normal, porque aquello de que después de, ¿cómo se llama?
la mujer que ha parido luego suelta algo, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces eso era impuro. Entonces hasta que no llegaba el sacerdote de turno y lo purificaba, aquello tenía que estar apartado. Luego se iban muchas veces iban a los establos, salvo la gente, por supuesto, de cierta categoría social, ¿no? Pero lo que era el pueblo era un poco así, o sea, que era normal. Entonces, intento siempre hacer eso, reflejar una realidad, llevar el mensaje de esa catequesis hacia el pueblo de que eran hombre y mujer de la época y que, por supuesto, eran dos seres de una fe súper extraordinaria, ¿no? Pero que eran seres humanos y que tenían sus debilidades y que sufrían. Es un poco lo que intento reflejar, es como yo lo veo, a lo mejor estoy equivocado. Pero es así. Yo creo que una de las características que tienen las imágenes que realiza José Luis Mayo es precisamente eso, ¿no? Esa mezcla de naturalidad y sobrenaturalidad, tanto en las expresiones como en las vestiduras, como en las distintas escenografías, ¿no?, que podéis contemplar. Creo que sería uno de los primeros que realizaría, por ejemplo, una imagen de la Virgen María sujetándose la barriga, estando embarazada, ¿no?, como tiene una imagen de pidiendo posada. Creo que sería uno de los primeros que hiciese esa imagen. Luego ya otros escultores han ido cogiendo esas escenas y secándolas posteriormente. Sí, un poco el arte, pintores y escultores siempre han intentado idealizar de tal forma que nos han alejado de una realidad. O sea, la Virgen siempre, no sé, que no sufría ni padecía, joder, no, era una mujer y fantástica, pero que era una mujer. Entonces el arte se ha preocupado de eso, de idealizar todo, de sublimarle todo, vamos a intentar acercarla más a nosotros, que es una mujer como cualquiera de las nuestras, vuelvo a repetir, con una fe impresionante y destinada a lo que estaba destinada, pero mujer igual. Y San José igual, era un hombre de fe que tenía que trabajar. San José era carpintero, entre otras cosas, porque un artesano de su época, pues lo mismo construía, hacía de albañil que hacía de carpintero, y que se ganaba la vida con el sudor de su frente, ¿no?, como nos dicen el Evangelio. Y igual un hombre de fe y una cierta sensibilidad, vamos. Yo como padre, joder, pues cuando nace mi hijo estás pendiente de él. Él no era el padre legítimo, pero era el responsable de ese niño. Entonces se tiene que preocupar de él. Y todo eso que es lo que yo siento y como yo lo veo, lo intento llevar al barro. Podemos ver, como os decía, en nuestra ciudad de Toledo, dos belenes salidos de sus manos. El Belén de la Catedral, donde incluso las construcciones están hechas por él, y pues donde se encuentra, ¿no?, pues cada una de las escenas bíblicas que nos cuentan el nacimiento de Jesucristo, pero también encontramos el Belén que está realizando, porque todavía está haciendo alguna figura, para nuestro señor arzobispo, ¿no? Fue, bueno, pues una de las ideas que sugería don Francisco, que sabéis que es un apasionado de los belenes, y el cual ha apostado mucho por nuestra asociación y que tiene como otras características. Sí que es cierto que representa el momento del nacimiento de Cristo, de la llegada de los pastores, de la llegada de los magos, pero donde él también ha querido reflejar, y nos vas a hablar un poquito de ella sin querernos hacer un spoiler total, porque la asociación sacará una catequesis ex profeso con su consentimiento, que explique cada uno de los detalles de este Belén del arzobispo, pues es un poquito qué has querido plasmar en esa obra monumental del Belén del arzobispo. Pues lo que es la Natividad he querido hacer como un homenaje a la familia. De hecho, está San José con el niño en brazos y me parece que hay un niño que está con la mano de San José, le coge al niño del hombro mostrándole a Jesús. Y María está contemplando la escena, ¿no? Está un poco como diciendo, a ver qué vas a hacer con mi hijo, que me lo vas a liar, ¿no? O sea, es un poco ese homenaje a la familia, es lo que he querido representar ahí, ¿no? Principalmente. Y luego lo demás, bueno, pues la llegada de los reyes, que acaban de llegar y se están bajando, en fin, pidiendo posada, que son las escenas típicas de la infancia de Jesús, ¿no? Y en el arzobispo, los tres ángeles.
Bueno, los tres ángeles he querido, en lugar de la estrella de Belén y el ángel de la Anunciación a los pastores, como por el espacio, por el tiempo y tal, entonces he intentado representar la Anunciación a los pastores con los pastores de camino hacia Belén y el ángel que les está indicando el camino, ¿no? El ángel, cuando se aparece a los pastores, explica cómo está, en qué estado se encuentra el niño, ¿no? Lo hallaréis en pañales, en pesebre, etcétera, ¿no? Entonces, el ángel está indicando el camino a los pastores. Por otro lado, en lugar de la estrella que va guiando a los pastores hacia Belén, en lugar de la estrella que va indicando a los magos a Belén, entonces le he puesto el ángel, un ángel que va indicándoles el camino a Belén, que en definitiva es la estrella, que va indicándoles el camino. Y luego, en lo alto del Belén está un ángel adorando, un ángel de gloria, adorando a la divinidad que está bajo la cueva, ¿no? Que ha nacido como un niño de su época, pues ha nacido en una cuadra, en una cueva, ¿no? O sea que en definitiva es lo mismo, porque además las cuevas, parece ser que en Belén, no he ido a Belén, porque tengo miedo a la decepción y no he tenido ocasión, pero no he ido. Pero parece ser que hay muchas cuevas y que era normal, y que allí se guardaban los animales, ¿no? En las cuevas. Entonces van a parar allí y allí pues nace Jesús, ¿no? Muy bien. Nos falta por explicar la última parte. Han ido saliendo ya algún vídeo, ¿no? Una vez que ya la figura está terminada, se ha cocido en el horno. Las dos últimas partes es la imprimación, ¿no? Se le da una imprimación. Sí, una vez, como he dicho antes, una vez que la pieza se ha cocido, se da un baño de cola para impermeabilizar un poco el barro y que la pintura el barro no absorba la grasa de la pintura y se queda totalmente mate y queda muy feo. Entonces le da una imprimación y luego ya se pasa a la policromía. Y luego la policromía, pues ya hay gente que colabora, entre ellos está mi hija que suele hacerlo también, lo hace, y los chiquitos más que están trabajando, y entonces se le pinta. Aquí también hay otra diferencia entre la figura de palillo, vuelvo a repetir, la pieza original y la pieza de serie, es que la de palillo va pintada a óleo. El óleo es una pintura que tarda más en secar. Entonces, para hacerlo en serie, había que dejar la pieza un par de días que se secara y luego dar el otro color y luego el otro, porque lleva muchos colores, y luego los adornos de las rayas, en fin. Y entonces en la serie se pinta con pintura acrílica, que es más rápida en secar y da bastante buen resultado, o sea que no hay problema, porque es que una figura, normalmente, si la quieres poner un poco eso, los colores y el tipo hebreo, pues empiezas que si era muy normal que los trajes llevaran como rayas, ¿no? Que sea, al tejer la tela, pues tenían una gran habilidad en eso, ¿no? Entonces hacían rayas. Las mujeres normalmente llevaban delante un bordado, lo que es el pecho de la mujer, para disimular un poco sus volúmenes, ¿no? Entonces se hacían una serie de dibujos y se disimulaba eso, y era normal que la mujer lo llevara. Entonces toda esa serie de cosas hay que pintarlas, se pintan en la figura. Luego, a repetir, en la pintura acrílica pues se hace muy bien, más rápido y seca antes. En el óleo hay que tardar. Ahora mismo estoy pintando, bueno, ahí veréis una de las figuras que se han pintado, que es ese grupo de pastores, que se ha tardado 2 días en pintarle. No porque he estado las 24 horas liado, sino porque das un color, tienes que dejar secar y luego dar el otro, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, si es acrílico, no, se hace más rápido. Y claro, la figura de serie pues, tiene que salir con más rapidez, ¿no? Y además eso, que tiene que llegar al cliente que está esperando la figura para poner el Belén, o sea que... Luego os acercáis, veis los detalles de cada una de las figuras, siguiendo ya por las instrucciones, ¿no? Y los detalles que nos está diciendo José Luis. No solo haces figuras de Belén. ¿Y la pasión? Sí, ese es otro tema que me llena, o sea, que me encanta.
el tema del nacimiento y de la muerte de Jesús, o la salvación del hombre que realmente fue, pues son dos temas que me gustan. Y tengo realmente en 16 y 14 centímetros todo lo que es la pasión, desde la última cena, la entrada en Jerusalén, tienes razón, primero la entrada en Jerusalén, la última cena, la oración en el huerto, el prendimiento, Jesús ante Pilatos, Jesús ante Caifás, la flagelación, la coronación de espinas, que es la que estoy haciendo ahora, que todavía no está el molde hecho, tengo los modelos, pero hay que hacer el molde. Y luego el camino del Calvario, donde va el Cristo, Jesús, con los dos ladrones, el encuentro de María con el hijo en la caída, la Verónica, aunque la Verónica parece ser que no esté muy claro, pero bueno, se pone la Verónica tradicional. Y luego tenemos la crucifixión con los dos ladrones, el descendimiento de Jesús con José de Nicodemos, etcétera, ¿no? Bajando a Jesús de la cruz, el traslado al sepulcro, María con Jesús en brazos, ya muerto, ya después de la bajada, está la escena de María con Jesús, el traslado, como he repetido, Jesús yacente, ya muerto, y luego la resurrección. O sea que está más o menos casi completa todo lo que es la pasión, ¿no? Lo que conocemos, lo que nos dicen los evangelios. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría para terminar? Mira, esta figura, lo que pasa que ahora, perdonadme, pero chicos, aquí no puedo estar repasando tranquilamente, o sea, es algo que va superior a mí, ¿no? Una de las excusas que me ponía José Luis, tenemos mucha amistad, mucha intimidad, y le ha costado venir hasta aquí. Porque, bueno, pues como todos los artistas, para poder llevar a cabo una creación necesita de la intimidad. Son cosas que nacen de dentro y que pues, muchas veces pues, cuesta. Es casi un pudor, podemos llamar así, ¿no? El que uno se le vea pues, crear, no crear. Y le costaba, por eso, bueno, pues hemos estado varios meses ahí viendo qué hacíamos, qué no hacíamos. Entonces, bueno, como digo, es un lujo tenerle aquí delante de nosotros y mostrarnos cómo es su tarea y su buen hacer. Y, bueno, como os decía, evidentemente faltan muchos pasos. Bueno, pues nos va a terminar de resumir un poquito cómo terminaría, ¿vale? Paso a paso esta obra, y con esto terminaríamos, porque, como digo, el ratito del encuentro de ahora era, pues eso, ver de una manera mucho más plástica cómo se realizan, ¿no? Ciertas cosas. El año pasado fue hacer unos muros, hoy es cómo se hace una figura, ¿no? Para que comprendamos también el valor que tienen. Muchas veces, pues quizás hasta nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Puede decir, es que ojo lo que cuestan, es que ojo lo que cuesta hacerla, para luego poderla tener en casa, ¿no? O tenerla en los belenes de nuestras parroquias. Es que si se ve el desarrollo de una pieza, ya una vez que se ha hecho el molde, ya sin contar el tiempo de modelado ni el tiempo de hacer el molde en escayola, ya solamente el hecho de sacarla del molde hasta que la figura se ve terminada ya para poner en el Belén, pues ha pasado un tiempo. Porque es vaciar, que se lleva su tiempo, es repasar la pieza, es poner las piezas que faltan. Por ejemplo, en esta falta la cabeza del niño y el brazo de la Virgen, que es otro molde que va aparte, que sí hay que ponerle. Entonces, repasar la pieza, poner todo eso, secar la pieza, luego cocerla y luego pintarla, pues ha pasado un tiempo. Y parece que no, es que son de molde, no, es que el molde lleva su tiempo también. Y luego depende de la figura, porque hay figuras, pues yo recuerdo de chaval que había figuras tipo murciano, pues que había 4. Había un pastor joven, un pastor viejo, una mujer joven y una vieja joven. De ahí salían todas, porque luego a la hora de montarlas, que entonces se hacían los brazos y las manos se hacían a mano, sin molde, entonces se les ponía que si le ponías un melón, que si una calabaza, que si un saco, que si... Y ya se pintaba de distinto color y ya eran distintos pastores, pero era el mismo modelo. Sin embargo, ahora normalmente cada figura es un molde y no se repite para hacer otros, ¿no? Normalmente. O sea que es
desde que la figura sale de ahí hasta que se termina. Así hay algunos cuando nos visitan que dicen, no me extraña que la figura sea cara, digo, qué trabajo que llevo. Digo, es que esto hay que verlo desde un principio hasta el final. O sea, no se trata de un ratito tal. O sea, cuando queráis, en Villaverde tenemos el taller, o sea, sin problema podéis visitarnos. Y veréis un poco el desarrollo de una figura hasta que se termina, ¿no? Y veréis allí, pues eso, a los pintores que están con toda su santa paciencia, con pincelitos como estos, pintando las figuras. Punto así tan fina, pues pintan rayitas, pintan las caras. O sea que es paciencia y tiempo. Eso es indiscutible. Y perdona, pero es que para modelar yo necesito una intimidad. Bueno, pues le damos las gracias a don José Luis por habernos... Gracias a vosotros por aguantarme.